Acerca de Daniel capítulo 5 se nos habla del rey Belsasar, que mandó hacer un banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Luego, cuando está ebrio, manda a traer los vasos de oro y de plata, que su padre había traído cuando sitió a Jerusalén. Los había traído como trofeos, pero los tenía guardados y no los había profanado, los tenía ya, respetaba a esos dioses como ellos los consideraban. Pero este rey, sin ninguna clase de escrúpulos, empieza a profanarlos. Cuando la Biblia nos dice que su padre había traído, llama al rey Nabucodonosor, dice su padre. Era una manera de decirlo, aunque se sabe que Nabucodonosor no era el padre de Belsasar. Lo más probable es que el padre de el Belsasar haya sido el nieto de Nabucodonosor, porque Belsasar era hijo de Nabonido. Entonces Nabonido se dice que era hijo de Nabucodonosor. Otras versiones dicen que la esposa de Nabonido era la que era hija de Nabucodonosor, siendo Nabonido el yerno. Sea como sea, había allí ese parentesco entre estos reyes. Nabucodonosor comenzó con su reinado desde el 606 hasta el año 562 antes de Cristo. Reinó 43 años y fue un reino próspero, tal vez por la forma de ser del monarca, que la Biblia lo presenta como bastante exigente y un dictador. Copa de oro, Babilonia, y la capital del mundo. Pero con los reyes que le sucedieron, Babilonia cayó. Débiles, que se preocupaban más por sus deleites, hombres intemperantes. Entonces Nabonido se va, nos dice la historia, para un lugar que se llamaba Tema, en Arabia, y deja el reino en manos de su intemperante hijo Belsasar. ¿Qué está haciendo Belsasar? Está haciendo un banquete y dice que allí estaba la alta sociedad de aquel tiempo, ¿no? De sus príncipes están allí con sus esposas, y es más, también tiene a sus concubinas allí, y están haciendo, por ahí dice Ellen White, una orgía llegaron a hacer. ¿Te imaginas la magnitud de lo que estaba ocurriendo? Y al tomar el licor con los vasos de oro y de plata, lo que están diciendo es: nuestro Dios es superior. Porque se tenía la creencia que lo que ocurría en la tierra ocurría también en algún lugar con sus dioses. Así como Belsasar estaba profanando o estaba sometiendo supuestamente al Dios de los israelitas al tomar en esos vasos que ellos consideraban sagrados, se suponía que en algún lugar los dioses estaban sometiendo a otros que se decían que eran dioses. Eso era lo que él pensaba. Entonces, terrible, ¿no? Las consecuencias de lo que está haciendo Belsasar. Es una profanación al Dios del cielo. Pero también llama la atención lo que está ocurriendo en ese momento en Babilonia. ¿Cómo puede alguien estar haciendo un banquete cuando a las afueras de Babilonia la ciudad está siendo sitiada? Se dice que el reino de los medos y los persas, una tropa de ellas estaban afuera, estaban queriendo ingresar y tomar. Quizás se sentía muy seguro porque Babilonia tenía muchas murallas. Bueno, se habla de la muralla exterior y de la muralla interior. Esas murallas altas también eran bastante gruesas. Se dice que tenían una 8 metros de grosor y la otra 9 metros. Así que escalarlas no era nada fácil. No se sabía lo que se iban a encontrar arriba, alguna trampa. Entonces, las dos murallas, dice la historia que podían ser 26 metros en subirlas. Subían una y luego se van a encontrar con la otra. Podían estar allí los vigilantes, les podían atacar con flechas.
No sabían lo que se iban a encontrar, entonces difícil tarea. Y es más, Babilonia es un lugar que estaba rodeada por estos dos ríos, el Tigris y el Éufrates. ¿Cómo hacían para llegar a esta ciudad? Estaban haciendo su estrategia para llegar. Mientras tanto, nos dice la historia que Belsasar está allí tomando vino cuando de repente ve una mano, solamente la mano, escribe allí con el dedo en la pared unas palabras. ¿No las entendieron? Mene, mene, tekel, uparsin. Mene, mene, tekel, uparsin. Nos dice que en ese momento él palideció, nos dice que su semblante cambió, nos dice que las rodillas le chocaban una con la otra. Me imagino que se le pasó allí el efecto del licor que tenía y manda a llamar a sus astrólogos adivinos para que vengan a interpretarle, pero ellos no pudieron hacerlo. No sabían, todos estaban quizás asustados. ¿Y quién no? Entonces el ambiente que se sentía era bastante tenso. Cuando la reina llega, esta reina puede ser su madre, y ella conocía lo que había ocurrido con Daniel, el profeta, algunos años atrás, muchos años atrás, cuando Nabucodonosor también tuvo aquel sueño. En Daniel capítulo 2 nos dice cómo vino él y le reveló. Y ella le dice, hay aquí un hombre que estuvo en los tiempos de tu padre, él te puede dar la interpretación. Manda a traer a Daniel, y Daniel, me llama la atención que no le rindió pleitesía por ser el rey de Babilonia, sino que le habló fuerte. Le dijo todo lo que el Señor había hecho con su padre Nabucodonosor y cómo él había aceptado su manera de ser arrogante, su orgullo, y cómo reconoció al Dios del cielo. En cambio tú, y le dice allí, no tuviste temor de eso y antes adoraste a dioses de oro, de plata, de bronce, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni sienten. Y entonces le da la sentencia, le dice que su reino va a ser acabado por medio de los medos y los persas. Nos dice allí que lo quiere llenar de honores este rey Belsasar, pero ya estaba dicho todo, ¿no? El destino suyo no podía ser cambiado. Ya el Señor lo había decretado así, se le había dado tiempo. Y lo nombró el tercero. ¿Por qué lo nombró el tercero? Supuestamente porque no le podía dar el primer puesto porque no era de él. El primer puesto era de su padre Nabonido, el segundo puesto era el de él, que era el corregente de Babilonia, y entonces lo que podía asignar era el tercer puesto. Ese es el que le da. Esa misma noche murió. Sin embargo, la historia nos cuenta que alcanza a llegar su padre, eso nos dice William Shea en su libro, alcanza a llegar su padre y por el río Tigris empieza a pelear con este ejército de los medos y los persas. Quizás después de la respuesta que le da Daniel a Belsasar, después de eso llegó al instante o poco tiempo después Nabonido y se disponen a pelear, ¿no? Pero ya todo estaba dicho, ya era muy tarde para reaccionar. El ejército perdió la batalla, el ejército de Nabonido. Dice que por allá por el río Tigris perdieron y nos dan una fecha para ello. Están en el mes de octubre. Para el día, algunos historiadores dicen que podía ser el día 13 de lo que se conoce el mes de Tisri. Y 2 días después es tomada la ciudad de Babilonia. Desvían el río por el cauce más bajo, entran a la ciudad, no se sabe cómo entraron, quizás se les olvidó levantar las puertas. Algunos dicen que algunos les ayudaron desde adentro, pero lo más seguro es que Dios era el que había dirigido todo ello.
Isaías capítulo 45, versículo 1 nos habla del rey Ciro. Dice, así dice Jehová su ungido, Ciro, yo te puse para abrir puertas, así lo dice el Señor. Y aunque fue Darío el que tomó la ciudad de Babilonia, Darío estaba sometido a Ciro. Darío llegó a sitiar la ciudad, a tomarla a la edad de 62 años. Ese mismo día fue muerto Belsasar. Hay una historia interesante que nos dice que Nabonido, eso lo dice un historiador griego, Xenofón, en ese tiempo. Noten que Heródoto habla de cómo fue desviado el río Éufrates. Xenofón también habla de lo que ocurrió adentro. Quiere decir que Daniel 5 es una historia real. Nos dice Xenofón que el rey Nabonido había dado muerte en algún tiempo atrás al hijo del general persa. Y ahora le matan a su propio hijo, al de Nabonido, a Belsasar, en este año. Ahí es donde se ven las consecuencias, ¿no?, de los actos. La escritura en la pared había dicho Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y es Mene, ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y entregado a los medos y los persas. Eso fue lo que Daniel le dijo al rey Belsasar. Entonces, pesado, fuiste en balanza. Dios contó tu reino. Ahora, ¿cómo hace que pesado ha sido en balanza? Llama la atención que el día de la expiación o el día del perdón es el día 10 de Tisri. Ese es el día de los judíos, el Yom Kippur. Y el día del Yom Kippur es el día 10 del mes de Tisri. Esa es la fecha. Es muerto o es derrotado el rey Nabonido el día 13 de Tisri. Y el día 15 es cuando muere Belsasar. Lo más probable es que en ese juicio investigador que se hace, ese juicio investigador en ese tiempo, que se hacía cada año, que se llegaba a cabo, el Señor ejecutó la sentencia contra estos reyes paganos. La ciudad de Babilonia fue sometida, la tomaron los medos y los persas y se convirtió en una colonia para ellos, en una de sus principales ciudades, donde iban a pasar allá los tiempos de invierno. Cayó Babilonia y ya el Señor lo había dicho desde la profecía de Daniel capítulo 2. ¿Qué podemos aprender acerca de esta historia? Lo que es la arrogancia, lo que es la blasfemia, el Señor lo castiga a su tiempo, en el tiempo de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado con ello. Hay algunos que llegan y se levantan contra todo lo que es Dios y es objeto de su culto y no saben con quién se están metiendo. O llegan y maltratan al pueblo de Dios y el Señor en algún momento va a ejecutar sentencia. Eso le pasó al rey Belsasar, que era alguien intemperante que no respetaba y no aceptó reproche. Entonces, de esta palabra de Daniel capítulo 5 podemos aprender mucho. Dios va a llegar un día donde va a juzgar. Decíamos que el Señor nos siga bendiciendo, que esta palabra siga siendo de bendición y con lo que le aconteció a estos reyes sea para ejemplo de nosotros, para dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado la arrogancia, dejar a un lado la blasfemia y someternos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios nos va muy bien, porque a veces parece, dicen algunos que Dios no está al control, pero Daniel capítulo 5 nos dice que Dios está al control, Dios dirige la historia. Vamos a orar por ello. Te invito para que inclines la cabeza y oremos. Buen Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las lecciones que hay en ella. Y gracias por Jesucristo nuestro Señor. Tómanos como tuyos. Que podamos, Señor, aprender de esta caída de Babilonia. Nadie lo creía. Una ciudad que tenía grandes fortalezas. Pero así lo decretaste. Y cuando tu palabra lo dice, esto se cumple. Danos, Señor, un corazón dispuesto a amar y aceptar tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.